Muy buenos días a todos, bienvenidos. Buen lunes, buen inicio de la semana. Un gusto y un placer tenerlos como siempre del otro lado para arrancar la mañana con toda la información. Y como siempre, tenemos mucha tela para cortar y más aún luego de un fin de semana agitado por las elecciones legislativas. Vamos a estar, lógicamente, ahondando en todo este tema, en toda esta materia, de la mano de expertos, también de nuestro periodista Germán Valdés, quien va a estar haciendo un minucioso análisis acerca de todo lo que ha sucedido a nivel local y a nivel nacional en las elecciones de ayer 26 de octubre, en donde se implementó por primera vez el sistema de votación de la BUP, la boleta única en formato papel, que por cierto fue recepcionada de una manera bastante optimista en la provincia de Tucumán. Las elecciones se han desarrollado con total normalidad, en tranquilidad, de manera práctica. Ya vamos a estar, como siempre, bueno, contándoles, ¿no? Y con respecto a los resultados, en la provincia de Tucumán ha ganado el peronismo con el 50,55% de los votos, ¿sí? Y bueno, luego le sigue La Libertad Avanza con el 35% de los votos, casi 15 puntos de diferencia, por lo cual en cuestión de diputados, bueno, tanto el peronismo como La Libertad Avanza se quedaron con 2 bancas cada uno. Pero como siempre ya vamos a estar, como dije, haciendo todo el análisis en concreto. A nivel nacional, Milei ha tenido unas muy buenas elecciones. La verdad que de las 24 provincias, 18, bueno, se han teñido del color violeta. Ya vamos a estar contándoles también acerca de esto, de las elecciones que se han llevado a cabo y cuáles han sido los resultados en todos los distritos a nivel nacional. También recordemos que en el día de hoy el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, quien estaba en uso de licencia, vuelve a estar en sus funciones plenas a cargo del Ejecutivo a partir de las 7 de la mañana de hoy. Por cierto, y hablando de Jaldo, hizo un muy buen balance acerca de la elección en cuanto a los tucumanos. Ha votado el 78% de la población de nuestra provincia. Bastante bien, los tucumanos que se han hecho presentes para ejercer su derecho al voto y sufragar en el día de ayer. En cuanto a Juan Bautista Alberdi, ha ganado Bruno Romano, es el nuevo intendente de esa localidad. Tenemos nuestras corresponsales que han estado cubriendo todas las elecciones de allí. También vamos a estar hablando de ese tema y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte, el espectáculo, el arte, la cultura, pero hoy sin lugar a dudas el tema central van a ser las elecciones y los resultados que han arrojado las mesas escrutadas, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar la mañana saludando a este equipo de profesionales. Peti Piñata, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Carly, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Buen comienzo de semana con una linda temperatura. A esta hora, 13 grados 7 décimos de temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, la presión atmosférica 961,4 hectopascales, con vientos del norte a 6 kilómetros por hora, con una visibilidad de 10 kilómetros, un cielo algo nublado y con humo. 25 la máxima pronosticada para este día, o sea, vamos a tener un día lindo, ¿sí? Un lunes lindo, 13 grados 7, una máxima de 25, pero hay una alerta amarilla dando vuelta por ahí, Hay una alerta amarilla que dice que el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 25 y 40 milímetros que pueden ser superados de forma puntual. Las mayores precipitaciones se prevén en zonas serranas, y es para toda la provincia de Tucumán, ¿sí? Para todos los distritos tucumanos. ¿Figura ahí más o menos a partir de qué hora o esto es inestabilidad todo el día? Parcialmente nublado a la mañana, hacia la tarde. Hacia la tarde. A la tarde entre un 10 y un 40% de probabilidad, y a la noche, que dice lluvias fuertes, entre un 40 y un 70%. O sea, mayor probabilidad a la noche. Así que tendremos una tarde con tarde-noche. Tendremos una tarde con 25 grados, una máxima de temperatura. Por ahora,
13 grados 7 décimos, algo nublado y con humo. Bien, te agradecemos mucho, Peti, por esta información. En breve vamos a estar actualizando, lógicamente, lo que reza el Servicio Meteorológico Nacional en sus reportes diarios. Muchas gracias, Peti. A continuación le damos la bienvenida a nuestra periodista Leila Hassan. Leila, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Carla, a toda la audiencia. Bueno, en este día lunes, ya arrancando post-elecciones, por supuesto, vamos a abordar todo ese tema. Vamos a hablar un poquito qué pasó también en Corrientes, porque Virginia Gallardo fue elegida, ¿no?, como diputada nacional, representando a La Libertad Avanza. Y bueno, los resultados fueron clarísimos, eso ya lo vamos a estar tocando durante el transcurso del día. También vamos a estar hablando acerca del mundo del espectáculo. Tini Stoessel estuvo en Tecnópolis, un show imperdible con Futura, ¿no? Ya vamos a estar adelantando y contándoles de qué trata, pero fue un show muy lindo, muy divertido, la gente se la pasó muy bien, estuvo muy lleno y bueno, Tini volvió a los escenarios, por supuesto se la esperaba, ¿no? Vamos a tocar esto, muchos temas más en el día de hoy. Bueno, te agradecemos, Leila, por estos titulares. Acto seguido le damos la bienvenida a nuestro periodista Germán Valdés, quien como siempre va a estar encargado de todo lo que tiene que ver con el ámbito de la cultura, lo social y lo económico. Y hoy, tema central, las elecciones. ¿Cómo le va, Germán? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, dos lecturas, una nacional y una provincial. La nacional fue la sorpresa de este triunfo de Milei y a nivel provincial fue el contundente triunfo de Osvaldo Jaldo y la sorpresa que La Libertad Avanza sacó 2 diputados, cuando todos decían que iba a sacar un diputado. De eso ya no vamos a ampliar. Y además el pase de factura que en el peronismo le están haciendo a la intendente de la capital, Rosana Chala, porque perdió en la capital, en Yerba Buena, el peronismo. Había ganado las últimas elecciones por 5 puntos, ahora perdió por 5 puntos. Es decir, políticamente pierden 10 puntos. Y eso es mucho en el peronismo. Hay pase de facturas. Del 1 al 8 le fue muy mal al peronismo. E incluso más. Se pensaba ayer temprano que podían repuntar en los barrios. Bueno, no pudo ser posible. Estuvieron peleando toda la tarde ahí en el escrutinio, pero no fue posible y terminó ganando La Libertad Avanza en la capital. Aclaremos que siempre la capital ha sido antiperonista, siempre. Salvo, Perón generó una cosa rara en el peronismo, a los radicales los hizo casi peronistas y a los peronistas los hizo radicales. Por ejemplo, muchos se pasaron al peronismo de los radicales, algunos salieron apoyando al peronismo, y algunos peronistas se fueron al radicalismo, como Alfaro, como Amaya, que se pasaron directamente a Juntos por el Cambio. Y eso pasó, y ahora, digamos que con Rosana Chala había retomado el peronismo después de muchos años. Realmente desde el 73, cuando Carlos María Martínez ganó las elecciones, en el 73, Amado Jury gobernador, ahora se repetía la historia con el peronismo propio que había ganado en las últimas elecciones del 23. Bueno, ayer perdió, se reeditó esta idea de que la capital es antiperonista. Eso, ahí hay un comentario hoy de Federico Van Mammeren que dice que, parafraseando a Perón, el escarmiento de las urnas. A ver, ¿podés leérmelo, señora? Sí, ahí le leo. Bueno, en este caso dice así. Juan Domingo Perón tenía una frase que decía: cuando los pueblos pierden la paciencia, hacen tronar el escarmiento. El diccionario nos explica que escarmentar implica aprender de la experiencia propia o ajena para evitar caer en los mismos errores. En los comicios, los argentinos fueron contundentes, tanto que la ciudadanía, al cumplir con su deber, corrigió hasta las expectativas con las que cerraron la campaña los políticos. Javier Milei llegó pidiendo oxígeno para sobrevivir y no debe haber esperado semejante resultado. Anoche se fue a dormir con aire suficiente para soñar con lo que quiera. Osvaldo Jaldo llegó al domingo seguro de ganar 3 bancas. La gente le dio 2, pero los votos suficientes para ser el amo y señor del peronismo tucumano.
En ese marco, la intendente Rosana Chala deberá guardar el celular para evitar los TikTok y empezar a revisar su DNI político. Roberto Sánchez, hasta último momento, confió en retener la banca con un resultado que auguraba un 2,1 y la ruleta le cantó 0. El radicalismo también quedó al borde del abismo con el 8%. La campaña errática de Fuerza Republicana dejó a Ricardo Bussi con un 2% inédito para este tipo de comicios en los que Fuerza Republicana solía obtener 5 veces más. El comportamiento en el Congreso de la diputada Paula Amodeo no le alcanzó para retener la banca y dejó abierta la hipótesis de que muy pocos creen en Creo. Alegría por duplicado. Aunque no lo reconozcan, y La Libertad Avanza no esperaban obtener 2 bancas. La diputación de Federico Pelli era segura, la de Soledad Molinuevo no. Por lo tanto, anoche la alegría se duplicó. Alberdi apagó las luces con la presunción del triunfo peronista, pero con la incomodidad de no tener certezas a causa de la votación ensobrada. Así, la boleta única de papel se anotó un punto más mostrando su celeridad y transparencia. Los laureles se los llevó Lisandro Catalán, quien vino especialmente a la provincia a certificar su tucumanidad puesta en duda. Fue tan contundente el mensaje de la BUP que al cerrar la jornada, Jaldo dijo que dentro de 2 años Tucumán tendrá otro sistema electoral. Bueno, de esto es importante destacar un hecho que es puntual. Ayer vino Catalán a Tucumán, votó en Tucumán y se fue a Buenos Aires, porque anoche estaba en la conferencia de prensa que daba el gobierno nacional. ¿Para qué le sirve esto a Catalán? Para ser candidato a gobernador. Porque de esta manera él certifica sus 2 años en la provincia formalmente y en las próximas elecciones puede ser el gobernador. Aún, vamos a aclarar esto, que esa teoría de que tenés que vivir 2 años quedó sin efecto. Ya hay un fallo judicial cuando fue Palito Ortega el candidato a gobernador. Palito Ortega vivía en Miami, era tucumano. Entonces sacaron a relucir una vieja teoría de Alberdi que decía que ese artículo lo había hecho Alberdi para los extranjeros que venían a la Argentina y no podían ser candidatos en la República Argentina. Incluso un famoso periodista y catedrático de historia, el doctor Leoni Pinto, había hecho un hermoso ensayo sobre lo que es este tema de la residencia de los candidatos en el lugar, fundamentalmente distinguiendo entre el que no es del lugar y el que es oriundo del lugar y tiene esa primacía. Catalán es tucumano, Catalán nació en Tucumán. Creo que discutible eso es difícil, bueno, pero en política todo te discuten. Creo que por eso Catalán vino ayer, votó y sabe que con eso ya lo habilita para ser candidato a gobernador de la provincia. Este tema, como dice Van Mamre también ahí, el tema de Rosana Chala va a ser un tema porque ¿es Rosana Chala la responsable o todo el conjunto de los dirigentes de la capital? Hay muchos, porque acá trabajaron varios. Bueno, esto es lo que va a empezar a trabajarse ahora. En cuanto al triunfo de Jaldo es inobjetable. Ver cómo en toda la provincia le fue bien, porque la recorrió 2 o 3 veces. Entonces no tenía mayores problemas en esta elección el gobernador de la provincia. Ganó cómodamente. En la banca salieron 2-2, pero en los votos ganó cómodamente. Y sobre Milei hay una interesante nota en la tapa de Clarín. Betty, ¿me la podría leer, por ejemplo, lo que dice Clarín hoy en la tapa referida a Milei? Sorpresivo triunfo de Milei, ganó en la provincia de Buenos Aires y en casi todo el país. La Libertad Avanza obtuvo casi 41% de los votos a nivel nacional, superando por 9 puntos al kirchnerismo K y aliados con 31%. Milei logró un porcentaje similar al que tuvo Mauricio Macri en las legislativas de 2017, con resultados aún mayores a los que esperaba en las estimaciones previas y sobre todo con un sorprendente e inesperado triunfo en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Javier Milei tuvo un respaldo contundente en las urnas en las elecciones legislativas de este domingo. Aunque en los papeles se renovaba la mitad de la Cámara de Diputados, 127 diputados, y 1/3 del Senado, 24, la elección se presentó como un plebiscito
a la gestión de Milei. Y los votos le dieron ese firme espaldarazo político, en su momento quizá de mayor fragilidad, cuando debió ser auxiliado en las últimas 2 semanas con ayuda financiera directa del gobierno norteamericano. Esto deja 2 lecturas más. ¿Qué va a pasar con Karina? ¿Qué va a pasar con los Menem? Y nada, porque los Menem ganan ahora. Ellos son los responsables, tanto Karina como los primos Menem, ellos son los responsables que decidieron ir solo, con propia tropa en todo el país. Es decir, los candidatos en cada una de las provincias, tanto Karina como los Menem, decidieron que sean propios de la Libertad Avanza y les fue bien, y ganaron. Entonces, ¿qué podés cuestionarle ahora a los Menem? Y nada. Les vas a cuestionar el tema de las coimas, el tema del IVA, lo que sea, pero electoralmente ha dejado a Milei en una posición inmejorable desde el punto de vista político. ¿Por qué? Porque Milei aspiraba a un 30 o 33%, lo daba como válido, llega al 40%, una sorpresa impresionante. Y en esto es un mensaje para Cristina. Cristina insistió que vaya Tayana como primer candidato en Buenos Aires y pierden. Creo que para Cristina también es un mensaje para decirle hasta cuándo Cristina va a formar parte de la conducción nacional o hay que buscar nuevas figuras. Y para Kicillof también es un golpe bastante fuerte haber perdido en la provincia de Buenos Aires porque él quiere ser candidato a presidente de la Nación por el peronismo. Bueno, no le va a ser fácil ser candidato cuando se pierde. Una figura cuando pierde una elección empieza a manchar su imagen. El candidato o el que se cree candidato que ya ha perdido una elección tiene que empezar a remontar y mucho para poder tener fuerza. Creo que esta elección para el nivel nacional es muy buena y además hay que ver hasta dónde esa imagen de Estados Unidos ha ayudado, hasta dónde ha ayudado el hecho de que digan que no vuelva Cristina, que no vuelva el peronismo. ¿Cuál de los dos la gente confió en Estados Unidos en la ayuda o tenía el miedo de que vuelva el kirchnerismo o el peronismo? Creo que eso es lo que se ha planteado en la mayoría de las provincias donde terminó ganando el peronismo. A partir de ahora va a haber mucha lectura, seguramente. Bueno, nosotros iremos viendo cada uno de los escenarios que se vayan presentando. Señora Carla. Bien, muchísimas gracias, Germán. Y vamos a ampliar un poco más acerca de lo que ha sucedido en Tucumán, el contexto, respecto al escrutinio también. Y bueno, vamos a mencionar nuevamente, como bien estaba destacando Germán, que en la provincia de Tucumán ganó el Frente Tucumán Primero, con más del 95% de las mesas escrutadas, es decir, el 99,80%. El Frente Tucumán Primero, liderado por Osvaldo Jaldo, Gladys Medina, Javier Noguera, ha obtenido el 50,55% de los votos, asegurando 2 bancas en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, la Libertad Avanza, encabezada por Federico Peli y Soledad Molinuevo, obtuvo el 35,34%, quedándose también con 2 escaños. El tercer lugar fue para Unidos por Tucumán, que integran Roberto Sánchez, Micaela Viña y José María Canelada, en este caso con un 8,10% de los votos. Más atrás se ubicó Fuerza Republicana de Ricardo Bussi, con el 2,17% de los votos, seguida por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, 1,67% de los sufragios. Creo, 0,82%. Frente del Pueblo Unido, 0,56%. Del Trabajo y del Pueblo, 0,53%, y Política para la Clase Obrera, 0,44%. La jornada electoral marcó un hecho histórico en Tucumán, fue el debut de la boleta única de papel, la BUP. Se distribuyeron cerca de 1.400.000 papeletas en 3.975 mesas en toda la provincia. Este nuevo sistema reemplazó al tradicional método de boletas partidarias. Todas las opciones electorales se presentaron en una única hoja y el mismo voto se plegó para actuar como sobre, garantizando el secreto y la transparencia
del sufragio. Así que bueno, esto es lo que ha sucedido en la provincia de Tucumán. Ahí tenemos diversas imágenes de lo que ha sido ayer el proceso electoral, ¿no? La votación, los comicios en la provincia de Tucumán. Germán. Agregamos sobre esto, ahí lo veo a Juan Mansur, que también habló anoche. ¿En qué medida lo toca a Mansur el hecho de que Rosana Chala perdió en la capital? Es un tema para analizar, porque lógicamente Tajaldo por una parte, Mansur, Chala, Acevedo. Bueno, hay que ver en qué medida, porque además perdió en Yerbabuena, que es el domicilio de Mansur, también ganó la Libertad Avanza. Es decir, tema para analizarlo detenidamente. Creo que esto va a haber, repito, la imagen de Mansur, al perder Rosana Chala, que es prácticamente su principal espada, y además perder en Yerbabuena, para Mansur es un tema para analizar. Señora. Bien, muchísimas gracias, Germán. Y también lo que vamos a destacar, que en Juan Bautista Alberdi ya hay nuevo intendente, y que nos va a contar de esto es nuestra compañera Virginia, que está cubriendo justamente todas las elecciones de Alberdi. Virginia, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Carla. Sí, así es, estamos acá en Alberdi y el día de ayer fue un día bastante movido porque las escuelas abrieron sus puertas desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, y concurrieron bastantes candidatos. Sobre todo estuvimos recorriendo las escuelas, y la escuela principal, se puede decir, fue la escuela 29 de agosto, donde estuvo el candidato, también con su nombre estaba siendo renombrado en los últimos días, Bruno Romano, perteneciente al oficialismo, al partido de Frente Tucumán Primero, que resultó victorioso en estas elecciones. También concurrieron a esa escuela Carolina Rodríguez y también Luis María Díaz Augier, que si bien no le pertenecía a esa escuela, fue para realizar un control por los faltantes de votos. Había denuncia de faltante de votos. Así que fue bastante movido. También la gente, sorprendió muchísimo a la gente la cantidad de vecinos que se acercaron a primeras horas de la mañana, en donde estuvieron realizando sus votos y nos comentaban, también pudimos conversar con algunos de ellos, hacer entrevistas, y nos comentaban que este sistema nuevo, porque recordemos que se estaba implementando el doble sistema, el de boleta única papel y el de boleta partidaria. Y nos comentaban que con el nuevo sistema estaban bastante más cómodos, era un sistema más dinámico, más ágil, y que facilitaba y hacía más rápido también el trámite de la votación. Sin embargo, también nos decían que con la boleta partidaria pasaba un poco todo lo contrario, porque se demoraban en las filas, incluso hasta entrar al cuarto oscuro. Así que bueno, esas fueron las primeras impresiones que se dio en el día de ayer de las votaciones. Bien, bueno, igualmente tenemos entendido que se han desarrollado con total normalidad las elecciones, pese a que, bueno, el sistema electoral anterior era bastante pesado en comparación a la practicidad, ¿no?, del BUP. Sí, hubo una organización bastante tranquila en algunas escuelas, incluso para la prensa se permitía entrar, y en otras ya era un poco más cautelosa la entrada, pero sí se organizaban bastante. Por ejemplo, en la escuela Comercio habían varias mesas en donde faltaban votantes. Ahí se notó que en un momento llamaban a algunas personas y otras como que se aglutinaban en la fila, pero en general estuvo bastante organizado, había mucha seguridad, y las autoridades de mesa estaban bastante también dinámicas a la hora de explicar a la gente que iba pasando al cuarto oscuro. Bien, Virginia, te agradecemos por este contacto y bueno, vamos a estar nuevamente luego comunicándonos para más información. Muchas gracias a vos, Carla. Bien, y justamente para hablar de este tema de las elecciones que se han llevado a cabo en Juan Bautista Alberdi en paralelo con las elecciones nacionales legislativas, es que nuestra compañera Leila nos va a brindar mayores datos para entender un poco más el contexto. Sí, Carlita, ampliando un poco esta información que nos estaba dando nuestra compañera Virginia acerca de Bruno Romano, quien ya salió triunfante, ¿no?, en Juan Bautista Alberdi del espacio Tucumán Primero. Recordemos que él pertenece a este espacio, se consagró como el nuevo integrante de Alberdi, marcando el regreso del oficialismo y consolidando al peronismo
como fuerza dominante en la ciudad. La elección reafirma la continuidad política y el peso de las familias históricas en la conducción local. Romano no es un debutante en la gestión pública, ¿no? Esto para que lo tengan en cuenta. Fue concejal en 2019 y comparte protagonismo político con su hermano Matías Romano, también integrante del Consejo Deliberante. Su victoria refuerza la influencia familiar en el departamento y la continuidad de una línea política que mantiene raíces firmes en Alberdi. Los comicios se desarrollaron con normalidad, con una amplia participación ciudadana, tanto en zonas urbanas como rurales. Compitieron Díaz Auguer, Raúl del Valle Frías y Julio Agudo, pero Romano logró imponerse con claridad sobre sus adversarios. A pesar de las alianzas opositoras, como la unión entre la UCR y la Libertad Avanza, el oficialismo logró mantener su hegemonía, ¿no? Con este resultado, el peronismo local consolida su liderazgo y Romano asume también el desafío de conducir un nuevo ciclo en la gestión municipal con experiencia política y fuerte respaldo territorial. Bien, te agradecemos, Leila, por esta información. 7 de la mañana con 26 minutos. Quiero, por favor, que anoten cuál es el número telefónico de Tucumán con Todo para que puedan comunicarse con nosotros vía WhatsApp por cualquier índole, ¿no? Anoten el numerito que es el 3813-396456, 3813-396456 para que puedan establecer contacto vía WhatsApp. Recuerden que además estamos activos en redes sociales, nos encuentran en nuestra cuenta del Instagram como @tucumancontodo y de igual manera también en nuestro canal de YouTube Tucumán con Todo, ¿sí? Para esta hora de la mañana es necesario conocer el cronograma de pagos. Hoy cortito, Peti nos lo va a contar. ¿Quiénes cobran hoy? Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo de no determinados en 6 y en 7. Asignaciones pago único, matrimonio, adopción y nacimiento, todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre. Igual las asignaciones familiares de pensiones no contributivas, también todas las terminaciones de documento hasta el 10 de noviembre y prestación por desempleo de no determinados en 8 y en 9 cobran el día de hoy, 27 de octubre. Bien, muchas gracias, Peti. Bueno, siguiendo con el tema de las elecciones legislativas, ahora sí nos vamos a meter de lleno a nivel nacional y vamos a hablar acerca del triunfo contundente de la Libertad Avanza de Javier Milei, que como bien mencionaba Germán, bueno, ha sacado el 40,84% de los votos en toda la Argentina y de esta manera consolida también su liderazgo como presidente, ¿no? Revalida el poder en las urnas con más del 90,88% de las mesas escrutadas. La Libertad Avanza obtuvo un contundente 40,84% de los votos, asegurando 64 bancas en diputados y una victoria en la mayoría de las provincias. Fuerza Patria quedó en segundo lugar con 24,5% y 31 escaños, en una jornada marcada por el debut exitoso de la boleta única de papel, destacada por su rapidez y transparencia. El triunfo libertario tuvo impacto nacional, con victorias claves en Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, donde la Libertad Avanza compitió junto al PRO. En la provincia de Buenos Aires, bastión peronista, se registró un empate técnico que podría definirse a favor de Diego Santilli, candidato oficialista. En contraste, el peronismo mantuvo dominio en Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, aunque con márgenes reducidos. La Alianza Provincias Unidas, integrada por 6 gobernadores, no logró romper la polarización y el Frente de Izquierda quedó relegado al tercer lugar, arriesgando 4 de sus 5 bancas. Este escenario consolida el liderazgo de Javier Milei, que tras un año y medio de gestión revalida su poder político y territorial. Con los nuevos resultados, la Libertad Avanza ampliará su presencia en diputados y sumará escaños en el Senado, sin alcanzar la mayoría absoluta, pero con fuerza suficiente para sostener vetos y negociar proyectos clave. La participación electoral fue del 68% en una elección que combinó baja concurrencia con alta aceptación del nuevo sistema de votación. Y para seguir conversando
acerca de lo que ha ocurrido en estas elecciones legislativas, vamos a conversar con nuestra periodista Mariana Herrera, quien ha viajado a Buenos Aires justamente para cubrir dichas elecciones. ¿Cómo le va, Mariana? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Carla. Buenos días para todos. Así es, fue una jornada totalmente diferente a lo esperado, al menos a lo que todos los analistas habían dicho. Lo que pasó ayer, tanto aquí en Buenos Aires, pero como a nivel nacional, fue una jornada que ha sorprendido a muchos, pero que de alguna manera sigue una línea que comenzó en el 23. Bueno, contame un poco, ¿cuál es tu análisis en la mañana de hoy sobre Buenos Aires y provincia, y capital? Sí, Germán, ¿podrías reiterarme, por favor? Porque no ¿Cuál escucho es nada. la visión, cuál es el análisis que tengo para hacer en este momento, a tu juicio, de lo que pasó en provincia de Buenos Aires y lo que pasó en capital? Me parece que sin lugar a duda hubo un repunte y quizás de alguna manera se volvió a aquella elección que había dejado muchísima expectativa en la Libertad Avanza, aquellas legislativas del mes de mayo en Capital Federal, en donde Manuel Adorni había ganado. Recordemos que luego fueron las bonaerenses el 7 de septiembre, en donde de alguna manera el peronismo logró repuntar y empezó a mostrarse esta necesidad de unidad que quiso reflejarse ayer desde el búnker de Fuerzas Patrias, pero que sin embargo no lograron poder plasmarlo, ya que los números no acompañaron. Les cuento que desde que comenzó la jornada había mucha expectativa, sobre todo el tema del cambio en la modalidad de votación, el hecho de que se haya implementado la boleta única de papel. Tuvo mucha aceptación durante la jornada, fueron jornadas muy ágiles. Durante la mañana estuvimos en el primero de los colegios, fue en donde votó Mariano Recalde, quien era el principal candidato a senador por Fuerza Patria aquí en Capital Federal. Allí se veía realmente un sistema en el que la gente no estaba más de 2 o 3 minutos ingresando en cada cabina para votar. No hubo grandes complicaciones, incluso no hubo muchos inconvenientes con relación a la gente, incluso gente mayor que pudo sin ningún problema llevar adelante su voto. Quizás una de las perlitas de la jornada la protagonizó justamente Patricia Bullrich, otro de los lugares en donde estuvimos. Patricia Bullrich votó en la rural, como lo hace ya tradicionalmente prácticamente, y allí estuvo acompañada por una gran cantidad de prensa. Incluso muchos de los votantes que estaban allí en el lugar se quedaron a esperarla para saludarla. Pero justamente ella fue quien protagonizó uno de los momentos, de alguna manera, de los bloopers de la jornada electoral, ya que al momento de emitir su voto dobló mal su boleta. Por eso seguramente estamos acompañando con algunas de las imágenes. Tardó más de lo quizás de lo establecido en la cabina, dobló la boleta en 2, entonces al momento de ingresarla en la urna fue corregida justamente y bien por el presidente de mesa, que le dijo que la boleta se doblaba en 3, entonces debió volver a la cabina y doblarla bien. Fue una de las perlitas de la jornada electoral, que justamente la protagonizó Patricia Bullrich, que fue una de las grandes ganadoras de la jornada. Obtuvo el 50% de los votos aquí en Capital Federal, sin lugar a duda consolidándose tanto ella como a la Libertad Avanza en este sector, que es uno de los más importantes. Y sin lugar a duda, todo esto hace que el voto del presidente de la Nación, Javier Milei, tome mayor relevancia. También estuvimos allí en el lugar en donde votó Milei, que fue en la Universidad Tecnológica Nacional, en sede de Medrano, allí en donde también durante el 2023 emitió sus votos cuando aún era candidato por la Libertad Avanza. Y hay que destacar que uno de los hechos particulares que ocurrieron durante la emisión del voto del presidente de la Nación fue el cambio en la modalidad de la seguridad. Si hacemos un recorrido de cómo se viene votando desde que antes de que era candidato hasta incluso luego de ser candidato,
En esta oportunidad hubo muchísima mayor seguridad, hubo un trabajo realmente explícito de la Casa Militar, quien está encargado de la seguridad del presidente de la Nación, Javier Milei. Generaron un cordón policial, hubo presencia de la Policía Federal, incluso la policía que está con los perros para poder investigar o intervenir en caso de que haya algún tipo de complicaciones. Quizás este escenario o este tipo de actores de alguna manera no se veían en votaciones anteriores del presidente de la Nación, Javier Milei, pero se buscó que en esta oportunidad sea mucho más organizado y mucho más cuidado el ingreso del presidente de la Nación, quien sí estuvo acompañado por una gran cantidad de vecinos, de militantes de la Libertad Avanza, que se acercaron hasta la UTN de Medrano. Y para apoyar sobre todo al presidente había un gran número de gente, sobre todo en la vereda de enfrente en donde votaba el presidente de la Nación, que ingresó, no dio declaraciones cuando salió, pero sí saludó a muchos de los militantes que estaban allí. Seguramente estamos viendo algunas de las imágenes de cómo fue este momento en donde quizás llamó la atención, por un lado, la organización que hubo al momento de la votación del presidente, pero también quizás mucha expectativa y mucho apoyo también, que de alguna manera no se sabía qué iba a pasar, porque recordemos, luego de los malos resultados de la elección bonaerense, quedó cierta expectativa. Recordemos, lógicamente, en aquella elección el presidente no votó, él tiene domicilio en Capital Federal, y los diferentes sucesos que ocurrieron después, de alguna manera generaban cierta incógnita para saber cómo sería, de alguna manera, el encuentro entre el presidente y la sociedad y el vecino común que estaba asistiendo a un colegio, pero fue muy buena, no se vieron insultos ni nada por el estilo durante la llegada del presidente para emitir su voto. Bien, y en cuanto al discurso, ¿no?, del presidente Javier Milei desde su búnker y luego del resultado de estos escrutinios, Mariana, ¿se lo vio como con más apertura, puede ser, al diálogo, a tratar con los diferentes gobernadores, funcionarios? Sin lugar a dudas, el discurso del presidente en el post fue muy conciliador, asumiendo una victoria que fue contundente. Pese a que luego en el otro búnker, al finalizar la jornada, finalmente Axel Kicillof salió, no se sabía si es que iba a hablar o no, cuando antes, en la previa incluso de que se conocieran los resultados, fue realmente el búnker de Fuerza Patria, que estaba en el Hotel Gran Briso de La Plata. Fue silencio estampa prácticamente. El único que había salido en la previa de conocerse los resultados había sido Juan Grabois, en una situación bastante extraña que se dio. Ingresó sin que nadie lo anunciara a la sala en donde se estaba esperando a los diferentes funcionarios para que hablaran, a la sala de prensa. Ingresó y comenzó a hablar en el centro de la escena sin previo aviso, con lo cual se generó mucha expectativa entre toda la prensa que estaba allí cubriendo. Luego finalmente decidió subir al escenario que se había preparado y realmente comenzó a realizar un discurso totalmente derrotista. Recordemos que Juan Grabois formaba parte de esta lista unificada de Fuerza Patria, estaba allí como candidato a diputado nacional también, pero sin embargo, antes de conocer de los números ya se sospechaba de alguna manera que la elección no era lo que esperaba especie de unidad del peronismo que se intentó demostrar desde el búnker en la ciudad de Las Diagonales. Hay que destacar que en la noche, en el discurso de Axel Kicillof, seguramente en un rato vamos a estar viendo algún fragmento de esto, fue bastante extraño su análisis. Aseguró que no hubo un triunfo y que el presidente Javier Milei no debe de festejar un triunfo, cuando, bueno, en la práctica, en los números sí vemos un triunfo realmente contundente por parte de la Libertad Avanza en gran parte del país, en la única provincia que no tuvo ningún dato favorable fue en Santiago del Estero, en donde además se eligió gobernador, pero en el resto de las provincias la Libertad Avanza logró al menos obtener un diputado o un senador, con lo cual evidentemente en los números sí fue un triunfo, pero bueno, el análisis de Kicillof fue diferente. Otro de los datos de color que les quiero recordar
de la jornada electoral de ayer fue lo que pasó en la tarde con los candidatos de Fuerza Patria. Tanto Mariano Recalde como Jorge Tayana, quien era el candidato en la provincia de Buenos Aires, el principal candidato de Fuerza Patria, fueron hasta San José 1111, el lugar en donde Cristina Fernández de Kirchner está cumpliendo con su prisión domiciliaria. Y esto de alguna manera generó cierta antipatía por muchos de las personas del sector del peronismo, porque luego Recalde no fue hacia La Plata, pero sí se esperaba la presencia de Jorge Tayana, que estuvo finalmente allí en la noche. Incluso estuvo también Sergio Massa, estuvo Máximo Kirchner, mostrando justamente esta unidad que buscan dar desde el peronismo, pero este episodio previo en donde hubo un encuentro con Cristina Fernández de Kirchner, no se sabe si tuvo de alguna manera, cómo es analizado desde lo interno por Fuerza Patria, ya que recordemos que después de la elección del 7 de septiembre, quien había salido fortalecido sin lugar a duda era Axel Kicillof, y muchos ya hablaban de una candidatura para él para el 27. Habrá que ver ahora en este escenario, después de estas elecciones legislativas, cómo es que busca reinterpretar Fuerza Patria, el peronismo barra kirchnerismo, todos los resultados que se han dado en la jornada de ayer. Bien, bueno, Mariana, sin lugar a dudas una sorpresa para muchos el resultado de las elecciones legislativas del día de ayer. Te agradecemos este contacto, en breve vamos a estar estableciendo otro, ¿te parece? Bien, perfecto. Bien, ahí estábamos en comunicación con nuestra corresponsal Mariana Herrera, que como bien mencionábamos ha viajado a Buenos Aires para toda la cobertura de las elecciones legislativas 2025. Y ella hablaba de perlitas, ¿no? Y si hablamos de perlitas y de algunos bloopers curiosos, también podemos mencionar, por ejemplo, lo que le sucedió a la mamá del mandatario Javier Milei y Karina Milei. Estamos hablando de Alicia Lucich, que al momento de ir a votar, esto en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, acompañada por su pareja Norberto, el papá de Javier Milei, se dio con que se había olvidado el DNI y había llevado la licencia de conducir. Gracias a Dios fue con tiempo para ella y bueno, pudo volver al domicilio, buscar el DNI y así ejercer su derecho al voto. Otra cuestión que mencionaba también Mariana es el tema de Santiago del Estero, ¿no? Recordemos que fue el único distrito que además de las elecciones legislativas llevó a cabo la elección de jefe provincial y salió como gobernador Elías Suárez. Y quien nos va a contar más de esto es nuestra compañera Peti. El cívico de Santiago del Estero se impuso ampliamente en las elecciones provinciales y Elías Suárez, actual jefe de gabinete, será el nuevo gobernador con el 71,61% de los votos frente a Alejandro Parnás con el 11,54% e Ítalo Cicolani con el 11,02%. De esta manera, el oficialismo retiene el poder y marca el final de una era. Por primera vez en 20 años, un Zamora no estará al frente del Poder Ejecutivo. Suárez tiene 69 años, es ingeniero agrónomo, funcionario de extensa trayectoria, asumirá el desafío de continuar el modelo político que consolidó Gerardo Zamora, quien gobernó en 4 mandatos alternados desde el año 2005 y fue electo senador nacional en esta misma jornada. Su esposa, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, también había ocupado el cargo entre 2013 y 2017. La provincia fue la única en elegir gobernador durante esta legislativa de término medio y registró una destacada participación del 72,6% del padrón, superando ampliamente la media nacional. Además del Ejecutivo, se renovaron 40 bancas de diputados provinciales, 3 intendencias y 137 comisiones municipales. Por la simultaneidad de comisiones nacionales y locales, los votantes debieron utilizar 2 sistemas diferentes: la boleta única de papel para los cargos nacionales y la boleta tradicional para los provinciales, depositando sus votos en 2 urnas distintas, una azul y otra roja,
en una jornada que transcurrió con total normalidad democrática. Agradecemos por esta información. Entonces, Elías Suárez, nuevo gobernador de Santiago del Estero. Vamos a destacar la hora 7 de la mañana con 45 minutos ya en todo el territorio nacional. Llegó el momento de la pausa, pero nos vamos como siempre con agradecimientos. De mi parte hacia Catalina Butik, que me ha vestido con este outfit divino, este sastrero, espectacular los colores. Acá parece blanco el pantalón, ¿no? Pero en realidad es un color agua clarito, agua marina, muy lindo el color, ¿no? Van a encontrar los mejores outfits allí en Catalina Butik. Una de sus sucursales es Mendoza 688. Ahora sí, compromisos comerciales, nos vamos como siempre disfrutando y ya volvemos. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas. Impacto. Bienvenidos al segundo bloque de Tucumán con todo. Bueno, le damos continuidad a la noticia hasta las 9 de la mañana, como siempre, con mucha información para desarrollar y desmenuzar. Lo que vamos a recordar, porque hay gente que nos está consultando mediante nuestro número de WhatsApp 381-339-6456, es que hoy no hay clases en los establecimientos educativos públicos y privados en donde se ha llevado a cabo ayer las elecciones legislativas. El Ministerio de Educación de Tucumán dispuso a través de la resolución ministerial 2469 la suspensión de las actividades educativas para hoy, 27 de octubre, en todas las escuelas y colegios públicos y privados que fueron utilizados como centros de votación durante las elecciones legislativas nacionales y las elecciones provinciales en el municipio de Juan Bautista Alberdi. Esta medida, como dije, alcanza todos los niveles y modalidades educativas debido a que los establecimientos deben ser reacondicionados tras los comicios. De esta manera se busca garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad antes del retorno a las aulas. Mañana martes 28 de octubre las instituciones educativas van a volver a su actividad normal, retomando el dictado de clases con total regularidad en toda la provincia. Y ahí tenemos el comunicado de prensa del Ministerio de Educación de Tucumán. Ahora sí nos vamos con Germán y nuestra compañera Carolina. Bueno, vamos a analizar detenidamente lo que pasó ayer con el gobernador Osvaldo Jaldo desde la mañana. Contame, ¿a qué hora votó él? Él votó pasadas las 8 de la mañana, aproximadamente. Buenas tardes a todos, perdón. Buen día, buen día. Estamos desconcertados, ya estuviste todo el día. Sí. Buen día. Ayer estuve todo el día, es verdad. Bueno, él votó pasadas las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, en su escuela de Trancas, ¿no? Bueno, después, en la tarde, viene a Casa de Gobierno. Así es, así es. Él se queda en Trancas durante toda la tarde y va a Casa de Gobierno a dar su discurso. Lo iba a dar después de las 9 de la noche, cuando ya estuvieran los primeros datos después del escrutinio, ¿no? A ver, señor director, tenemos ya parte del discurso, vamos mirándolo, al discurso del gobernador. Muy buenas noches a todos los presentes, a los periodistas,
Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a los medios que ustedes representan. Agradecerle a cada uno de los que me acompañan acá, que son funcionarios provinciales. Bienvenidos, saludos. No quería dar caso a usted. Si no, después me saca conclusiones del torneo. Les decía que agradecía mucho a los funcionarios que nos acompañan, al senador nacional, a Juan, presidente de nuestro partido justicialista, el distrito Tucumán, en la persona del vicegobernador Miguel Acevedo, a todos los legisladores, todos los intendentes, concejales, diputados nacionales, a nuestra intendenta de la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán, a los senadores, senadoras que hoy nos acompañan, a todos los compañeros y compañeras que nos han tocado vivir estos 4 o 5 meses de campaña electoral y que hoy felizmente llegó el 26 de octubre. Ese 26 de octubre que nos ha permitido a los argentinos fortalecer este sistema democrático donde muchos hombres y mujeres dieron su vida para que hoy nosotros lo podamos disfrutar. El sistema democrático que nos permite primero a los ciudadanos poder elegir y ser elegidos y luego que nos permite el funcionamiento pleno de las instituciones de la República. Lo primero que quiero decir, hoy la Argentina ha vivido un día muy importante, no solo en la cuestión electoral, porque todos ustedes saben que estas elecciones intermedias, estas elecciones nacionales, también tenían una importancia y repercusiones a nivel institucional. Ya no se limitaban únicamente a las cuestiones electorales. Por eso creo que ha sido un día muy importante para todos los argentinos y fundamentalmente también a nosotros que somos parte de esa querida patria argentina, los tucumanos. Yo quiero agradecerle a todos los tucumanos que hoy nos han permitido vivir este proceso electoral con total tranquilidad, total armonía y fundamentalmente con una paz social en la provincia de Tucumán. Es decir, que todo el proceso electoral se ha desarrollado en nuestra provincia con total tranquilidad y total normalidad. Por eso para nosotros es muy importante que no solo se haya realizado estas elecciones en Tucumán, sino que se la haya realizado de la manera que se lo hizo, con total tranquilidad, con total paz social. En ese sentido, quiero agradecerle a todos los tucumanos y tucumanas que fueron a votar, que lo han convertido a Tucumán en una de las provincias donde tuvo un mayor porcentaje de gente que fue a votar. Es decir, hemos llegado casi al 78%, que los coloca a los tucumanos en la provincia que tuvo mayor presencia en el proceso electoral. Y esto habla bien de nosotros, esto habla bien de Tucumán. No nos olvidemos que veníamos de elecciones donde había provincias que no habían llegado al 50-55% y que hoy Tucumán se aproxime casi al 80%, yo creo que es digno de destacar y fundamentalmente de agradecer a cada uno de los tucumanos que fueron a expresarse, al margen de por quién hayan emitido el voto, al margen por el espacio político que hayan elegido. Lo importante es que en este proceso democrático los tucumanos concurrieron a las urnas
y concurrieron masivamente a las urnas. Por eso esto nos pone muy contentos. Y seguramente después nosotros como espacio político, como nuestro espacio político que ha concurrido como Frente de Tucumán primero, también no hay duda que nos llena de alegría, de emoción, porque realmente la coloca a la provincia de Tucumán, lo coloca al Partido Justicialista que ha integrado ese Frente Tucumán primero con otros 10 partidos, como una de las provincias con el mejor resultado electoral a nivel nacional. Esto ahora aclarar, y que quiero agradecerle a cada uno de los que han integrado este frente, a todos los partidos políticos y en especial al Partido Justicialista. Que el Partido Justicialista ha dejado de lado las diferencias personales, hemos dejado de lado diferencias políticas para ir todos unidos a este proceso electoral. Y eso nos ha permitido hoy que nuestro espacio político, en este contexto nacional, en este contexto electoral que ha vivido la Argentina, el Frente Tucumán primero, con todos los partidos que nos acompañan y la columna vertebral que fue el Partido Justicialista, hemos sacado casi 51 puntos con 15 puntos de diferencia, 15 puntos de diferencia al mundo. Tremenda elección del Partido Justicialista de Tucumán primero. Tremenda elección de libertad. Bueno, de esa manera, Jaldo sintetizaba lo que fue la elección para el peronismo. Allí fundamentalmente el peronismo lo plantea él como una columna vertebral de este frente que armaron y se ocupó de agradecer a cada una de las figuras, tanto a Juan Mansur como a Miguel Acevedo y a los militantes en la provincia. Después hubo una fiesta en la Casa de Gobierno, ¿no? Así es, había un clima de mucho festejo y además había una banda que estaba tocando música ahí en el primer piso de la Casa de Gobierno. Así Bueno, pues se prolongó hasta tarde. Sí, se prolongó hasta tarde, además había comida, había bebida, había sándwiches de Don Pepe. Ah, sí. Sí. ¿De cuántos de los candidatos salieron a declarar casi todos, no? ¿Cómo? Salieron a declarar casi todos los candidatos. Así es, así es. También estuvo hablando Javier Noguera, estuvo hablando Gladys Medina y habló además, bueno, no es candidato, pero habló Mansur. Bien. Sí. Muy bien, en un minuto vamos a pasar las imágenes de Mansur, de Gladys Medina y de Javier Noguera. Señora. Bien, muchísimas gracias a ustedes, chicos. 8 de la mañana con 2 minutos. Y bueno, quienes también se hicieron eco acerca del triunfo de Javier Milei fueron los medios internacionales y vamos a contarles cuáles fueron las repercusiones post-elecciones. Peti. El presidente Javier Milei superó con éxito su primer examen electoral desde que asumió el mando con La Libertad Avanza, imponiéndose en las elecciones legislativas con más del 40% de los votos. El oficialismo logró revertir la derrota en Buenos Aires y se consolidó como la fuerza más votada del país, modificando el mapa político nacional en medio de una fuerte crisis económica. Los principales medios del mundo reflejaron la noticia con gran repercusión. The Wall Street habló de un mandato para la revolución del libre mercado, mientras que The New York Times destacó que Milei obtiene una victoria crucial que refuerza su agenda libertaria. Desde Europa, diario El Mundo resaltó que los candidatos de Milei ganan con claridad al peronismo y Bloomberg valoró la remontada oficialista como una señal de fortaleza política. Financial Times, CNN y Reuters coincidieron en que el triunfo otorga al presidente un Congreso más favorable para avanzar en sus reformas económicas. The Washington Post y Associated Press
subrayaron el interés de Estados Unidos en el resultado, vinculándolo con el respaldo financiero al país. Por su parte, The Guardian definió el momento como un punto de inflexión para el gobierno libertario argentino. La reacción de los mercados fue inmediata. Las acciones argentinas subieron más del 17% en Wall Street, reflejando optimismo ante el nuevo escenario político. Con un Congreso más alineado, Milei encara ahora la segunda etapa de su gestión centrada en medidas económicas clave y en la consolidación de su poder dentro del país. Bien, te agradecemos mucho, Peti, por contarnos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede a nivel internacional con los resultados sobre Javier Milei? 8 de la mañana con 4 minutos, le vamos a dar nuevamente la bienvenida a nuestra compañera Virginia. ¿Cómo le va, Virginia? Nuevamente, bienvenida. Gracias, Carla. Bien, como mencionaba en la anterior salida, que hablábamos de lo sorprendente que fue la concurrencia de gente ayer en las votaciones, y esto debido un poco también a la renovación de autoridades de la municipalidad, no solo a intendentes, sino también se renovaban las 10 bancas del Consejo Deliberante, porque como recordemos, Alberdi fue intervenido y se renovaban estos cargos. Se aproxima que fue un 90%, que se llegó a un 90% de participación ciudadana, según lo que nos contaron autoridades de mesa. Así también, en lo que respecta a quien resultó victorioso, Bruno Romano, este candidato ya viene resonando su nombre en la política porque en el 2019 entró dentro del Consejo en una banca y su hermano Matías Romano entró en el 2023. Es un apellido que ya está en la política de la municipalidad. Incluso ganó con una diferencia de 1.500, 1.600 votos contra su principal contrincante, o sea, un 46%. Su principal contrincante, Luis María Díaz Augier, que también recordemos tuvo el apoyo de Pablo Núñez, que en ese entonces estuvo por el Partido de la Libertad Avanza, pero declinó su cargo para apoyar al Radical y conseguir así una alianza en la oposición, pero finalmente el que resultó victorioso fue Bruno Romano. Bien, bueno, ahí estamos entonces con los resultados, ¿no?, de las elecciones en Juan Bautista Alberdi, que, bueno, allí elegían, como bien mencionaba nuestra compañera, intendente, y quien es el nuevo intendente entonces es Bruno Romano, que, como bien mencionaba Virginia, nos estaba contando un poco que, bueno, es parte de una familia que resuena en esta localidad. Virginia, ¿tenés algo más que contarnos o querés que dejemos para un próximo contacto? Bueno, como dato también adicional, tuvimos una entrevista con él y nos mencionó que ahora en los próximos días va a delinear junto con su equipo los nuevos proyectos también de infraestructura y servicios públicos, que todavía no tiene definido los nombres de su equipo en cuanto al Consejo Deliberante, pero que espera que este cuerpo lo apoye en lo que es el proceso de transformación que se viene ahora en su nueva candidatura. Bien, nueva etapa entonces para Juan Bautista Alberdi, que recordemos estaba intervenido y que, bueno, ya tiene entonces nuevo intendente. Te agradecemos, Virginia, por este contacto. Muchas gracias a vos. Bien, vamos a destacar la hora, 8 de la mañana con 7 minutos en toda la República Argentina, marca el reloj. Y ahora vamos a hablar acerca de Virginia Gallardo, quien se ha hecho hacedora de una banca en Diputados por la Libertad Avanza. Quien nos cuenta de esto es nuestra compañera Leila. Bien, vamos a hablar de este tema porque Virginia Gallardo salió triunfante en Corrientes como diputada nacional por Corrientes representando la Libertad Avanza, ¿sí? Luego de una ajustada elección que confirmó ya el avance del espacio libertario en varios distritos del país, la modelo y actriz, hoy convertida en figura política, celebró los resultados, destacando que los números son muy buenos a nivel país y que el crecimiento del movimiento es parte de un proceso que recién comienza. Con el 99,64% de las mesas escrutadas, los resultados en Corrientes mostraron un escenario de paridad entre tres fuerzas. Vamos Corrientes con el 33,91% de los votos, la Libertad Avanza con el 32,68% y Fuerza Patria con el 28,32%.
Bien, te agradecemos, Leila, por esta información. Nos vamos nuevamente al living para establecer contacto con Germán y nuestra compañera Carolina, que van a seguir contándonos acerca de las elecciones y las repercusiones a nivel local. Habló también el senador Juan Mansur. Así es, tenemos los videos, acá habló... Bien. A ver, señor director, vamos con lo que dijo Juan Mansur. Ahora que dos preguntas, una es la que contestó la colega, que el peronismo va a seguir unido, que es eso. Y la otra, usted es un hombre de números. Después de varios días, varias semanas con mayores económicos, la ayuda de Estados Unidos, se habló de que el Tesoro de Estados Unidos intervino para frenar el dólar y todo eso. ¿Qué espera mañana? ¿Cuál es su visión con respecto al programa económico? Porque el político ya ha hablado, pero mañana la vida continúa, ¿cómo continuará para los argentinos en el día? Yo le cedo la palabra a la semana. A ver, hay varias situaciones que estamos viendo. Efectivamente, el gobierno nacional, la información que está, ha cerrado un acuerdo con el gobierno americano. Ahora, ese acuerdo todavía no lo sabemos, que está. Se habla también de público conocimiento, un swap, un intercambio de moneda. Ahora, la documentación de ese intercambio de moneda todavía no la conocemos. Sabemos que el gobierno nacional, el gobierno americano, a través del Tesoro de Estados Unidos, va a venir interviniendo en el mercado de cambio local, a través de determinadas cifras y montos de dólares que se vienen conociendo con posterioridad. Bueno, eso todavía no sabemos cuál es el acuerdo, y hasta cuándo va a ser y cómo va a ser. Y la otra cosa que no sabemos es si hay una contraprestación por esto. O sea, ¿a cambio de qué es todo este intercambio y esta colaboración? Por eso digo, hay muchos interrogantes que esperamos que en los próximos días y en las próximas semanas se vayan aclarando. ¿Cuál es la profundidad? ¿Cuál es el marco? ¿De qué se trata? Todo esto todavía no lo sabemos. Pero como bien lo dijo el gobernador Osvaldo Caldo, en Tucumán, a diferencia de lo que pasa en el gobierno nacional, acá se cuida el trabajo, se estimula la producción, se lleva adelante la obra pública, se cuida la salud pública y se cuida la educación y fundamentalmente a los grupos sociales más vulnerables. Bueno, esas son las diferencias centrales. Y la otra cosa que hay que destacar es que a pesar de los recortes que son del público conocimiento por parte del gobierno nacional a la provincia en el marco de un país profundamente federal, el gobierno de la provincia, el gobernador Osvaldo Caldo, ha mantenido muy firme el timón a dónde quiere ir y qué es lo que tiene que hacer. Y eso es la respuesta del pueblo tucumano. Le dijo, señor gobernador Osvaldo Caldo, continúe como lo viene haciendo, y más del 50% de los tucumanos le han dado el aval para que siga conduciendo los destinos de la provincia como lo viene haciendo hasta ahora. Así que esa me parece que es la respuesta. Bueno, de esta manera hablaba anoche el senador Juan Mansur. ¿Tenemos ahora a Gladys Medina? Exactamente, tenemos acá una ronda de preguntas que contestó Gladys Medina después del discurso del gobernador. Bueno, aclaremos que es Jaldo y Gladys Medina. Va a haber un corrimiento y entra Javier Noguera y L. de Mansilla, según lo que tengo entendido. Ya en un minuto escuchamos lo que dice Gladys Medina y Javier Noguera. Y vamos, Gladys Medina, por favor. Bueno, contenta, feliz. En primer lugar, por supuesto, celebrar el resultado del triunfo contundente que tuvo el Frente Tucumán primero en estas elecciones. En segundo lugar, y con mucha alegría como una mujer de la democracia, celebro que estas elecciones en nuestra provincia se hayan realizado con total transparencia, tranquilidad, con respeto. Eso creo que habla bien de todos los tucumanos. Así que bueno, feliz, orgullosa, una vez más los tucumanos me dan la gran responsabilidad al ser elegida como diputada de la Nación. Y voy a seguir trabajando no solo para los tucumanos que me votaron, sino para todos los tucumanos.
¿Cómo se plantea ahora un congreso? Quiero decir, ¿qué estrategias se despliegan ante un congreso que también ha ganado muchos participantes de la Libertad Avanza? Sí, seguramente el mapa del Congreso de la Nación, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, va a cambiar, cambian los números, vamos a esperar el resultado total del escrutinio de todo el país, porque todas las provincias tuvieron elecciones. En nuestra provincia solamente renovamos 4 bancas de diputados nacionales, pero hay otras provincias que eligieron diputados y senadores. Esto significa que el mapa de los bloques políticos en el Congreso de la Nación van a cambiar. Tenemos que ser respetuosos, seguramente mañana ya vamos a tener definido cómo quedarían distribuidas las bancas en senadores y en diputados. ¿Respetuoso es dialoguista? Sí, por supuesto, yo creo que siempre tenemos que ser respetuosos de todos los espacios políticos, del pensamiento de las personas. No todos pensamos iguales y yo tengo esa mirada del diálogo. Bueno, esto es lo que dijo Gladys Medina. Así es. Ahora vamos a presentar lo que dijo Javier Noguera. Una ronda con periodistas y donde se analizó distintos temas de lo que está pasando en la provincia. En un minuto vamos a tener el análisis de un especialista sobre las elecciones de ayer en Tucumán. Contame el clima, ¿cómo era? ¿Se puede trabajar tranquilo? Sí, a la mañana en Trancas la verdad que el clima fue, había mucha gente esperando la llegada del gobernador que fue a votar a la escuela Bartolomé Mitre número 8. Y mucha gente esperándolo, un clima de mucha emoción por las elecciones. Y después del escrutinio también un clima de mucho festejo, antes de esto de mucha preparación para lo que iba a ser el discurso del gobernador. Pero sí, un clima muy bueno, la verdad. Muy bueno. Bien, ahora vamos con Javier Noguera. Desarrolla ante un congreso que también se tiñe de violeta. Bueno, creo que como bien dijo el gobernador recién, estamos frente a un escenario que es necesario reflexionar. Tenemos tiempo todavía, los diputados asumen el 10 de diciembre, como todos los cargos parlamentarios se renuevan entonces. Seguramente mañana vamos a tener un panorama más claro del resultado electoral nacional y cómo se distribuyen las bancas. Así que bueno, estamos en esa expectativa. Por lo pronto, en lo personal, muy agradecido a los tucumanos que nos han acompañado en el día de hoy, a Tucumán Primero, que ha logrado un triunfo histórico de más de 15 puntos, es realmente contundente en todo el país. Agradecido también a mi vecino de Tafí Viejo, donde hemos devuelto el triunfo al peronismo, luego de haber sido derrotado en 2 oportunidades, así que estoy muy agradecido también en ese sentido. Creo que Tucumán ha elegido el camino correcto, ha elegido el camino de la defensa de los intereses de los tucumanos, de la educación pública, la salud pública, de la seguridad pública, de la obra pública. Es decir, eso es lo que ha ocurrido acá en Tucumán y estamos muy contentos y satisfechos. Vuelvo a repetir, agradecidos. ¿Qué modelo de país piensa que viene? Bueno, por supuesto que si tengo la responsabilidad de hacerlo, lo voy a hacer en toda la vida, porque así también ha sido para mí esta elección muy desafiante de lo personal y de lo político. ¿Qué modelo de país piensa que viene a partir de mañana? Bueno, esperemos que sea un país más justo, más libre, más soberano en todos los aspectos. Es lo que soñamos nosotros y por eso estamos precisamente en esta discusión política. ¿Piensa que el gobierno debe cambiar algunas posturas? Sí, por supuesto, claro que sí. De hecho, lo hemos venido precisamente enunciando, ¿no? Oponiéndonos a Milei. Como hombre de la política, ¿cómo explica el voto de la Libertad Avanza en la provincia en este contexto económico adverso? Bueno, como decía recién, me gustaría reflexionar un poquitito mejor con los resultados electorales en la mano, viendo digamos, específicamente en qué barrio estuvo bien, a dónde no. Creo que hace falta merituarlo. Todavía no tengo un examen de conciencia al respecto. Sí, no dejo de decir que me sorprende la cantidad de votos que ha sacado Milei acá como en todo el país. ¿Lo sorprende porque eran más de lo que pensaba? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cómo Claro explica que que Tucumán siga siendo peronista más allá de la elección de Milei que hizo, no?
Bueno, Tucumán es históricamente una provincia con conciencia popular, muy aferrada a la tradición peronista, y creo que ha sido importante también en esta elección que el peronismo exprese la unidad, es decir, que vaya fortalecido con una sola propuesta electoral. Ha sido decisivo para que el triunfo se cristalice hoy domingo 26. ¿Qué le dice a aquellos que confiaron en usted y en el Frente Tucumán Primero? Que les agradezco profundamente, que no se han equivocado, que vamos a defender sus intereses, y no solamente quiero agradecerle a todos los tucumanos que han confiado en Osvaldo Jaldo como cabeza de nuestra lista, sino también y muy especialmente agradecerle a los tafiseños, porque nosotros venimos de perder 2 elecciones y hemos recuperado nuestro municipio y estamos muy contentos y satisfechos por eso. Bueno, de esta manera escuchamos a Javier Noguera, así fueron las notas principales. Escuchamos al gobernador Osvaldo Jaldo, al senador Juan Mansur, a Gladys Medina y a Javier Noguera. Gracias, te agradezco mucho. ¿A qué hora arrancaste ayer? Ayer arranqué a las 7:30 de la mañana, a las 8:30 fue que votó Jaldo, en Trancas, exactamente. Bien. Y en Casa de Gobierno estuvimos a las 6:30 de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente. Así gracias Carolina. Señora. Bien, muchas gracias Germán. Sin lugar a dudas, un gran equipo que ha hecho una excelente cobertura de todas las elecciones, tanto a nivel local como en Juan Bautista Alberdi, y también Mariana Herrera, nuestra periodista que ha viajado a Buenos Aires para cubrir las mismas. Y bueno, antes de continuar con todo el análisis de un especialista, vamos a recordarles el número telefónico de Tucumán con Todo para quienes quieran ponerse en contacto con nosotros por cualquier índole. 381-339-6456 es el número de nuestro programa, igualmente aparece en pantalla, ¿no? 381-339-6456, nuestra cuenta del Instagram, @Tucumán con Todo. Y ahora sí volvemos al living, ya está Germán Valdés en presencia de Santiago González Díaz, politólogo y doctor en ciencias políticas. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo analiza esta elección de ayer? Bien, a ver, para empezar, yo voy a partir del porcentaje electoral, ¿sí? Que superó el 75%, que eso yo, algo que venía diciendo precisamente, que iba a ser más alto que a nivel nacional, ¿sí? Eso se ha concretado. Sí, cuando planteaba la posibilidad de que salgan 3-1, justamente. Por un punto, ¿no? Por un punto, sí, prácticamente, o sea, son 8.000, 10.000 votos, una cosa por el estilo, es porque está entrando el segundo de la Libertad Avanza. Sí no se pudo medir, claramente, esa baja performance que tuvo Roberto Sánchez, y que claramente en esta dispersión que nosotros veíamos primero de polarizaciones, después de varios candidatos que eran afines a Javier Milei, y que esa dispersión podía permitir precisamente que no llegue el segundo candidato de Federico Peli, no se terminó concretando y las personas terminaron eligiendo una de estas tantas alternativas en forma mayoritaria. Quizás uno lo que pueda llegar a entender es, o tratar de deducir, es el hecho de que justamente uno venía planteando esa posibilidad de 3-1 y que la sociedad decidió, para evitar eso también, empezar a volcarse hacia aquella persona que tenía más chances de poder acceder a una banca. Y eso ha terminado llevando el piso de la Libertad Avanza hacia arriba. Ha desdibujado totalmente, podríamos decir, a otros partidos de la oposición, y la ha posicionado a la Libertad Avanza como el principal partido político de oposición en la provincia. A pesar de ese 15% de diferencia, ¿no? 15% de diferencia que no es menor, sí ha oscilado el 50%, el gobernador Osvaldo Jaldo ha superado ese piso que nosotros le dábamos de 450.000, rozando ya los 550.000 prácticamente. Pero bueno, que en la división y en el buen resultado que tuvo la Libertad Avanza, en esa distribución de bancas, claramente, bueno, entra el segundo diputado de Milei. Es sorprendente también, creo yo, a nivel nacional los buenos resultados que tuvieron. Claro, pero también tenemos sí. A nivel local. Bien. ¿Y el hecho de que haya perdido capital? Bien, también es significativo. Es otro tipo de elección, sí hay que tenerlo en cuenta eso. Por otra parte, también se pierde por poco, prácticamente menos de 5%. No te olvides que la capital... Pero la capital sigue siendo, sí, está con Rosana Chala, ¿no? Tradicionalmente había sido adversa siempre al peronismo. Rosana Chala también gana por poco cuando gana la intendencia. Gana por 5 puntos. Exactamente.
Gana por 5.000 votos. Claro, por 5.000 votos, no 5 puntos, claro, 5.000 votos. ¿Es un buen resultado el que tiene el peronismo en Capital? Sí, porque podría haber sido mucho mayor la diferencia. Como te decía, creo que son 5 puntos porcentuales, 2 puntos porcentuales, no me acuerdo bien. 5 puntos porcentuales. 5 puntos porcentuales. Bueno, es significativo, porque el peronismo usualmente tenía muchísimo menos cantidad de votos en Capital. Obviamente que el batacazo creo que lo da en Yerbabuena, cuando solamente en la ciudad llega a los 25.000 votos. Eso ha dejado, y Roberto Sánchez llega a 4.000 votos, prácticamente 4.100. El peronismo roza los 15.000, casi los 16.000 votos. Estamos hablando de ciudad, ¿no? Después cuando vamos resultados a nivel distrital, ya, o sea, a nivel departamental aumenta, varían los números. Pero te está mostrando que el municipio de Yerbabuena, el camperismo, no ha trabajado fuerte con la Libertad Avanza. Con Roberto Sánchez, y se han volcado los votos hacia la Libertad Avanza. Creo que ahí es donde se produce ese porcentaje que le permite también a Peli poder ingresar, esa diferencia de prácticamente 10.000 votos con el Frente de Tucumán primero. Ahora, vos sabés que... Y en Tafí Viejo estuvieron cerca de ganar también la Libertad Avanza. Sí, pero como decía Javier Noguera hace un rato, viene de perder 2 elecciones. Sí, 2 elecciones seguidas. El peronismo está viejo. Ahora, Jaldo en su discurso agradece mucho al PJ. ¿Esto es un mensaje para alguien? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que lo que agradece es a quienes acompañaron y se encolumnaron precisamente en este proyecto que él armó y en esta búsqueda también de unidad, entre comillas le llamemos. Sí, es un mensaje interno, o sea, no solamente, creo yo que tanto al peronismo como a aquellas otras fuerzas que no formaban parte en su momento. Podríamos mencionar a Germán Alfaro. Estaba Germán Alfaro, que estaba también su en esposa, casa de gobierno. la senadora. Y varios concejales. Y estaba Carlos Allen en la primera fila. Ahí está, entonces, o sea, esto es significativo, ¿no? Seguramente esta foto nos va a llevar a que haya corrimientos, o haya, más que corrimientos, modificaciones en el gabinete, que ya lo venía anunciando. Y en ese sentido, bueno, tenemos que esperar, no sé si decirte estos días o meses, para empezar a ver si hay esas modificaciones. Porque acá tenés un cargo que va a quedar, que es Tim Fernández, que es diputado nacional, no tiene reelección. Tiene reelección Gladys Medina y Elia Fernández. Y Elia Fernández de Mansilla. Pero hay Tim Fernández que hace encargo, a algún lugar tiene que ir. Y seguramente terminará en Casa de Gobierno, eso es lo más probable. Se dice en el peronismo, hay contención. Hay contención, exactamente. No se lo deja de lado. Además, es una de las personas más cercanas al gobernador, de mayor confianza, y creo yo que ha respondido de acuerdo a las necesidades que el gobernador tenía al principio de la gestión, acompañando y votando leyes que eran complicadas de votar o antipáticas para el peronismo también. Es muy probable que hayan habido también disconformes que no han acompañado a la lista del gobernador, sino que se volcaron hacia otros espacios. Ahora, cuando te preguntan por la capital, que me estamos mirando ahí, ¿qué es responsabilidad de Rosana Chala o es responsabilidad de todo el contexto del peronismo de la capital? Yo creo de todo el contexto del peronismo de la capital, no solamente hay que atribuirle a la intendente. Más que nada por una cuestión de, a ver, no te aseguraba si yendo en la lista, hoy ya hablando con el diario el lunes, si yendo en la lista tenías mejor resultado. Como te digo, no fue el esperado obviamente, no fue tampoco un escenario catastrófico porque perdió por poco. Sin embargo, quizás de mejor resultado habrían obtenido 3 bancas seguramente. Son distritos complicados y bueno, hay que replantearse, porque no solamente es Rosana Chala a quien uno ve, sino que acompañaron y trabajaron de forma estructural muchos legisladores y concejales del peronismo que estaban ahí en esa foto, exactamente, de la capital. Entonces, no podría... Pero lo vi un poco alejado eso. Sí, o sea, la capital estaba un poco
Un poco alejada de la foto. Exactamente. Hay que ver qué decisión toman. Obviamente que hay debajo cosas que uno muchas veces no saben y que empiezan a plantearse respecto de, bueno, cuál fue el compromiso real que tuvieron los dirigentes de la capital para poder obtener un mejor resultado y si lo podían llegar a haber obtenido. Como te digo, podría haber sido peor el resultado en capital. No lo fue tanto, o sea, en un momento decían que había una diferencia de 10 puntos y terminó prácticamente en 5 puntos porcentuales. O sea, pero estás diciendo como si fuera, escúchame, tenés con una imagen muy buena de Rosana Chala, si vos me estás diciendo, tendría que haber sido más, entonces, ¿qué pasa? No va la imagen, el peronismo en la capital, te estás dando como si fuera un peronismo malo en la capital y no está... Pasa que vos también tenés del gobernador un 60%, prácticamente un poco más, de aceptación de imagen positiva. Te votó el 50%, significa que no se traslada íntegramente. Podés tener muy buena imagen, que puede ocurrir también en la gestión, pero existen personas que ven con buenos ojos la gestión de Rosana Chala, pero no terminan quizás de identificarse para poder acompañar en una alternativa quizás peronista, le llamemos en este caso, en una elección. ¿Cómo se llama? Es peronista. Es peronista. No, le llamo en este caso. No le diga, es peronista. Es peronista. Es peronista. Quizás no se identifican con el peronismo y por ende no terminan acompañando esa alternativa. Les agrada lo que puede estar llevando adelante la gestión municipal, pero no terminan o no se sienten peronistas como para acompañar la lista de diputados. Puede ocurrir también lo mismo en Yerbabuena, en donde el gobernador tuvo buen resultado, pero no es lo suficiente. Entonces, ahí es un electorado muchísimo más adverso, obviamente, ¿no? Pero en Capital puede haber ocurrido también eso. O sea, no significa que porque tenés una intendente con muy buena imagen, necesariamente ya ganaste te está mostrando, necesariamente ya ganaste la capital. Esa es la dificultad que vos tenés. A ver, ¿cómo medís también, o cómo podés tratar de ver la participación o compromiso del funcionario de turno? Medirlo en los resultados por ahí es un poco complicado, más si es un lugar como este. Sí podríamos decir, bueno, si comparamos Tafí Viejo, en donde venían perdiendo 3 elecciones seguidas, tuvieron un buen resultado porque el exintendente era candidato y por ende hubo muchísimo más compromiso. En este caso, quizá, yendo en la lista, podríamos haber obtenido un mejor resultado. Entonces, o sea, eso ya es una especulación que se podría generar. Vamos a nivel nacional. ¿Qué puede pasar con Cristina, con Kicillof? ¿Qué pensamos? A ver, yo creo que las elecciones legislativas han servido en la provincia de Buenos Aires, sirvieron o actuaron como las PASO tradicionales, y eso ha generado que las personas reaccionen y voten por la libertad de avance. Las encuestas te daban 12% de diferencia, las encuestas nacionales, a favor de Fuerza Patria, y terminó siendo la libertad de avance la que gane en provincia de Buenos Aires, y eso a nivel nacional le dio un resultado mucho mejor, mucho más amplio del que estaban esperando. Se estaba hablando de 2 puntos porcentuales, 5 puntos como mucho, que ya era positivo para el mercado. Esto, muchísimo más positivo, o sea, un 40% frente a un 23% más o menos, o sea, una diferencia de más de 15 puntos. Kicillof sigue estando como alternativa, pero empiezan a aparecer seguramente otros candidatos. El gobernador Jaldo es de los gobernadores que ha ganado en su distrito, pocos distritos han ganado los gobernadores. Eso es relevante, el gobernador peronista incluso. Podría empezar Kicillof a tener que tratar de construir un consenso como para plantearse como alternativa. Eso por un lado. Y hay que ver si termina siendo el apoyo, porque ha perdido en la provincia. Por el otro, Cristina Fernández, bueno, esta idea de Cristina presa y que ha levantado y ha movilizado al peronismo, lo hemos visto que no ha impactado directamente en clases independientes o en sectores independientes, sino que han seguido acompañando a la libertad de avance, a pesar de situaciones de corrupción, situaciones de crisis económica, que ahí analizar la motivación del voto se vuelve mucho más complejo, porque vos tratás de entender cómo si no llegás a fin de mes, sin embargo lo acompañás. Seguís teniendo la esperanza de que pueda estar mejor. Esa es fundamentalmente. Y después, una figura presidencial que ha tenido un rol protagónico,
en donde veíamos que no servía únicamente el sello o el logo del Partido de la Libertad Avanza, sino que el mismo presidente ha empezado a hacer una gira por toda Argentina, tratando de levantar eso, y era su figura, era una campaña presidencial prácticamente, poniendo en riesgo también que si eso no salía bien y perdía o terminaba muy escaso. Los 30 puntos que se pensaba. Exactamente. Hoy estabas hablando de un Milei que estaba bastante desgastado, una figura presidencial desgastada. Hoy podés plantear otro escenario totalmente diferente. Un presidente que se ve fortalecido, que amplía su base en diputados y en senadores, y que seguramente un gobierno que va a renovarse, o creo yo que se renovaría, y se buscaría mayor consenso, podríamos decir, en otra fuerza política, porque te permitiría continuar con las reformas estructurales. Entonces ganó Milei, ganó Carina. Ganó Carina. Ganaron los primos Menem. Creo que Caputo también podría haber ganado, Santiago Caputo, porque volvió a escena en algún punto. ¿Y cómo lo dejás al jefe de gabinete? El jefe de gabinete yo creo que, a ver, es una figura que ha mantenido el equilibrio del gobierno en los peores momentos. Yo lo veo, para mí es de los mejores cuadros técnicos que tiene el gobierno nacional, creo yo que se consolidaría. Justo que nombraste el jefe de gabinete, pasemos a Lisandro Catalán también, que en la provincia podría haberse visto como un armador mucho más fuerte con este resultado también. Que en un momento se especulaba con esa posible salida del gabinete por una baja performance acá, no lo hemos visto. Entonces Guillermo Franco se consolida. ¿Cómo? Le ha ido bien. Le ha ido bien, exactamente. Entonces se consolida Guillermo Franco, creo yo, salvo que nos dé alguna sorpresa porque estamos acostumbrados a eso, y también la figura de Lisandro Catalán en la provincia, no sé si como candidato, pero sí como armador político, a pesar de esas exclusiones que se habían visto y que se fueron produciendo hasta prácticamente el viernes, en donde Seleme había publicado que se iba también de la Libertad Avanza. El gran perdedor es Seleme. También, yo creo que se fueron justo cuando no se tenían que ir, se fueron. No solamente Seleme, el exintendente de Bellavista también había renunciado a su cargo en ANSES. Entonces, creo yo también especulando en esa posibilidad de que no fuera tan bueno el resultado. O sea, el resultado sí sorprende, ¿sí? Porque Sánchez tiene menor performance y se termina volcando hacia la Libertad Avanza. Radicales, Sánchez mal, Campero que ya... Yo creo que el beneficiado es Campero. Pero Sí. mirá Sí. Campero se va, apoya a Libertad Avanza, pero ya en Tucumán no tiene entrada en la Libertad Avanza. Como está, no tiene entrada. Sí. Ahora, ¿cómo lo ves al futuro de los radicales? Yo creo que vas a encontrar radicales cercanos a la Libertad Avanza que van a buscar volver nuevamente y tratar de posicionarse ahí. Hoy, si no se produce eso, quizás en Yerbabuena podés tener un cambio de gobierno que deje de ser radical y pase a ser de la Libertad Avanza, por ejemplo, con estos resultados que obtuviste hoy. Si es que el aparato municipal no trabajó con la Libertad Avanza, ojo. Entonces... ¿Qué decís? Ojo. Sí, ¿Vos ojo. pensás que puede haber trabajado? Y yo creo que sí podría haber trabajado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque si no sería una derrota incluso para Mariano. El beneficiado de esto es Mariano porque se desdibuja la figura de Roberto Sánchez, José Cano, Silvia Elía de Pérez, que acompañaban al candidato radical. Y ellos no... En realidad Macchiarola a último momento termina acompañando a Roberto Sánchez, con lo cual era un apoyo un poco dudoso también. Los resultados dependían de eso también, de cómo iba a trabajar la municipalidad. Por otro lado, el voto joven, que seguro se ha volcado principalmente hacia la Libertad Avanza, y eso también ha sido determinante. Y es un desafío, un espacio de desafío para el peronismo, de tratar de plantear una nueva propuesta para generaciones que vienen por detrás y que no encuentran atractivo en estas figuras tradicionales, políticas, tradicionales tanto a nivel local como nacional. Pero yendo puntualmente al radicalismo, o sea, el radicalismo ha quedado desdibujado como alternativa, así como fue Fuerza Republicana o Creo, y la Libertad Avanza acaparó prácticamente todos los votos que antes eran de Juntos por el Cambio. Claro. Entonces, eso lo hablábamos varias veces. Si fuese esa elección, o sea, como con Juntos por el Cambio, estábamos hablando de una situación de 2-2. Se dio esa situación prácticamente, donde los votos que antes, todo ese conglomerado, grupo de
de partidos que conformaban Juntos por el Cambio, termina volcándose ese electorado hacia la Libertad Avanza y lo consolida como un partido en sí mismo. Esto te termina quizás de convencer un poco de que por ahí esa estrategia de afianzar la figura del Partido de la Libertad Avanza le resultó efectivo. Claro. El problema es que sigue teniendo inconvenientes cuando son elecciones locales para poder terminar de consolidarse, porque ahí se dispersa, empiezan a haber más alternativas y demás. Gracias, doctor. Te Gracias. agradezco muchísimo Un gusto la estar con- gentileza. Bueno, hemos escuchado un especialista analizando las elecciones en Tucumán. Señora. Bien, muchas gracias, Germán. 39 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Le voy a consultar a Peti si es que tenemos nuevos datos del tiempo. Sí, señora, los nuevos datos del tiempo, 15 grados, 5 décimos la temperatura, 86 el porcentaje de la humedad, un montón. Muy alta. Está alta. La presión atmosférica 9,63 decimal 8 hectopascales. Vientos del norte a 4 kilómetros por hora. La visibilidad 9 kilómetros. Cielo mayormente nublado con humo. 25 la máxima pronosticada para hoy. Chaparrones a la tarde, parcialmente nublado a la mañana. A la tarde chaparrones y ojo, lluvias fuertes para la noche. Y mañana martes, lo que dice el pronóstico es chaparrones a la mañana, a la madrugada seguirían las lluvias fuertes, a la mañana chaparrones y lluvias aisladas para la tarde de mañana, que va a ser una máxima de 14 grados. Mañana hay que sacar los buzos. Bien, baja la temperatura, Sí. entonces se va a notar un leve descenso. Ojo con esto, a tener en cuenta para poder cargar quizás un paraguas, un pilotín si es que vamos a salir de casa, por las dudas porque hay probabilidad de precipitaciones, pullover, especialmente, no se olvide. Exactamente, especialmente para la tarde-noche de hoy. 40 minutos nos separan de las 8 de la mañana, nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas Impacto Sostenible TV. El futuro es ahora. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por América Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome el mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política,
económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. SAT en acción. En el centro de San Miguel de Tucumán y en 15 barrios renovamos 8.300 metros de cañerías de cloacas. Reparamos 275 bocas de inspección en diferentes puntos de la ciudad. En San Felipe reemplazamos los filtros de reja, aumentando el rendimiento de la planta. Estamos reconstruyendo la planta de bombeo Parque, que contará con 2 nuevas bombas en simultáneo, y construimos 285 metros de cañería que la unirá a la planta de bombeo Sur, que a su vez está conectada a la planta de tratamiento de efluentes San Felipe. También está en obra la planta de bombeo Sur para llevar al máximo su capacidad. Sociedad Aguas del Tucumán. Gobernación Osvaldo Jaldo. Gestión Marcelo Caponio. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. Ocho de la mañana con 47 minutos ya en toda la República Argentina, y les comentamos que tenemos del otro lado a nuestra corresponsal Mariana Herrera. Recordemos que ella viajó a Buenos Aires para la cobertura de las elecciones legislativas 2025. Mariana, nuevamente te damos el pase al aire. Bueno, ahí estamos tratando de establecer contacto con nuestra compañera del presidente de la Nación, Javier Milei, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Tenemos material para compartir sobre los discursos que dieron luego de conocerse los resultados en 2 búnkeres que estuvieron totalmente diferentes. Por un lado, La Libertad Avanza festejando un triunfo que fue contundente a nivel nacional, y por el lado de Fuerza Patria, sin lugar a duda, con la necesidad de replantearse todo aquello que se había configurado de alguna manera en las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre, pero que se desmoronó en muy pocos días, porque recordemos en aquel momento fue una diferencia de 14 puntos, la cual no se pudo sostener en esta elección legislativa nacional. Escuchemos por favor lo que dijo el presidente de la Nación, Javier Milei, durante su exposición luego de conocerse los resultados y el triunfo de La Libertad Avanza.
lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Estamos comprometidos en hacer Argentina el país más libre del mundo y vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Oficialismos que son actores racionales, procapitalistas y a los que 1 más 1 les da 2. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos... Bien, Mariana, ahí estábamos escuchando, ¿no? Atentos la palabra del presidente Javier Milei, post escrutinio, bueno, obviamente estas elecciones ganadas, ¿no? Especialmente en Buenos Aires. Mariana, a pesar de que el candidato inicial se perdió, que bueno, era José Luis Espert, ¿no? ¿Cómo explicás esta remontada de casi 14 puntos en tan poco tiempo por parte de La Libertad Avanza y qué rol jugó realmente Diego Santilli? Sin lugar a dudas fue uno de los grandes ganadores de la jornada de ayer, Diego Santilli. Reiteremos que, y recordemos también, recién el 11 de octubre fue el día en el que Diego Santilli fue ratificado como primer candidato luego de todo el escándalo que rodeó a la salida de José Luis Espert como candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto generó un vuelco muy importante en la elección, al punto que se hablaba de primero un triunfo contundente de Fuerza Patria. Sin embargo, Santilli le terminó ganando a Jorge Tayana. Fue por apenas casi un punto, pero igualmente, sin lugar a dudas, fue muy importante lo que hizo Santilli en esta campaña, que recordemos tuvo muchísimos reveses. No hubo posibilidad de cambiar las boletas ni de poner su imagen aquí en la provincia de Buenos Aires. Tuvo que salir a hacer diferentes spots publicitarios e incluso el presidente, muchos interpretaban como que de alguna manera le había soltado la mano, pero me parece que más bien el presidente confió a la provincia de Buenos Aires en Diego Santilli, candidato que tenía muy buenos antecedentes, ya había ganado en oportunidades anteriores en provincia siendo candidato del PRO. Con lo cual la última etapa de la campaña la hizo él solo, encabezando y recorriendo los diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a duda, esto le dio un tinte particular a su campaña, aprovechó cada oportunidad. Incluso hubo un video que se hizo viral cuando estuvo invitado en la mesa de Mirta Legrand y allí llegó con la boleta en la que aparecía la figura de José Luis Espert y se tomó ese tiempo en vivo, en televisión abierta para seguir haciendo campaña y mostrarle a la gente en dónde tenía que votar y cómo era la forma de elegir por La Libertad Avanza y elegir por Diego Santilli como candidato
para estas elecciones. Así que sin lugar a dudas la remontada que dio la Libertad Avanza en la provincia fue muy importante, muy contundente. Por el lado de Fuerza Patria, la campaña de Tayana fue realmente llamativa. Dio muy pocas declaraciones públicas. En la última etapa solo se dedicaban a hacer recorridos en los que había de alguna manera explicaciones sobre el método de votación con boleta única, pero no mucho más que eso. Por eso, de alguna manera, fue rara la participación y la elección. Incluso muchos ayer cuestionaban esta elección de Jorge Tayana como el candidato en la provincia de Buenos Aires, lugar en donde, sin lugar a duda, la derrota marca un momento clave para Fuerza Patria y para esta unidad del peronismo que se intentó demostrar en la jornada de ayer. En ese sentido, me gustaría que repasemos algunas de las declaraciones que dio Axel Kicillof luego de que se cerró finalmente la jornada de votación. Ayer estuvimos en el búnker de Fuerza Patria, previo a que se conocieran los resultados. La verdad que había un ánimo muy por debajo, se retardaba la aparición de diferentes figuras y finalmente, luego de muchas charlas entre los principales dirigentes, se decidió que Kicillof sea el único orador y habló en un escenario frente a la militancia que estaba fuera del Hotel Gran Brizo en La Plata. Pero escuchemos un fragmento de lo que dijo Kicillof, por favor. Observado hoy que en la Argentina hay claramente dos modelos distintos. Ante esos dos modelos distintos y ante la situación de gravedad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el peronismo de la provincia de Buenos Aires va a redoblar los esfuerzos para cuidar a nuestra gente. Ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Más trabajo, más militancia, más organización y más fuerza. Tenemos, por lo tanto, y nuevamente, por mandato popular, dos tareas: cuidar y defender a los que sufren, a las víctimas incontables del modelo que ataca a jubilados, personas con discapacidad, la ciencia, la universidad, la educación pública, la salud pública, que ataca a los que emprenden y trabajan, que ataca a la industria nacional. Tenemos más responsabilidad todavía. Vamos a usar todos los recursos, todas las posibilidades para seguir funcionando como escudo y como red para cuidar a los que sufren. Pero además, mayor es la responsabilidad de cara a lo que viene. Además de cuidar, de proteger y defender, es nuestra obligación construir una alternativa que le muestre a nuestro pueblo que hay otro camino. Mariana, tenemos entendido que Fuerza Patria perdió casi 500.000 votos desde la elección anterior, ¿no? Y con esta derrota se podría decir que Axel Kicillof es figura clave. En cuanto a su discurso, ¿vos cómo lo percibiste ya que estabas ahí en Buenos Aires? ¿Lo percibiste como de derrota, que minimizaba quizás la victoria de la Libertad Avanza en el ámbito bonaerense, como autocrítica quizás para Fuerza Patria? Me parece que intentó minimizar la derrota porque fue una derrota muy contundente. Prácticamente la Libertad Avanza en todas las provincias logró tanto diputados como senadores y logró tener un número realmente para competir en la Cámara a fin de poder realmente llevar adelante leyes y proyectos legislativos que son claves. Me parece que, sin lugar a duda, una de las reflexiones que escuchábamos mucho en el 23, luego de la derrota del peronismo y del triunfo de la Libertad Avanza, sorpresivo para muchos, fue que desde el sector peronista muchos decían:
bueno, hay que replantearse y volver a presentarse como una alternativa para los ciudadanos. Evidentemente en estos 2 años el peronismo no pudo replantearse nada y no pudo presentarse como una nueva alternativa para los ciudadanos, además de que hay que también hacer alusión al tema de que las encuestas, como los analistas, tampoco están interpretando la opinión de la ciudadanía, porque los números fueron realmente contundentes en favor de La Libertad Avanza a nivel nacional en la jornada de ayer. Mariana, por una cuestión de tiempo nos tenemos que despedir, te agradecemos enormemente este contacto y bueno, toda la cobertura excelente que hiciste de estas elecciones legislativas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carlos, un saludo para todos. Y bueno, que tenga un buen retorno, Mariana, ¿no? A la provincia de Tucumán la vamos a estar esperando en nuestro programa. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de nuestro programa, pero no se pongan tristes, porque mañana vamos a volver, Dios mediante, de 7 a 9 con más de Tucumán con todo a través de la pantalla de América Tucumán TV. Que tenga un hermoso inicio de la semana, una excelente culminación de la jornada y hasta mañana si Dios quiere.